La gente no tiene ideas. Las ideas tienen gente, Carl Jung. ¿Alguna vez has sentido la forma en que crees que no coincide con lo que el mundo espera de ti? Tal vez se te haya dicho que sea más lógico cuando confías naturalmente en la emoción. O tal vez te hayan llamado demasiado sensible cuando ve el significado, donde otros no ven nada en este momento. Ya sea que te des cuenta o no, tu mente está operando de una manera específica, una forma que define cómo piensas, cómo toma decisiones y cómo interactúas con el mundo. Los jóvenes creen que cada persona cae en uno de los 4 tipos de personalidad fundamental. Pensadores, las mentes racionales guiadas por la lógica y la estructura frías. Feelers, las almas emocionales impulsadas por valores, relaciones y significado. Sentidos, los realistas basados en hechos tangibles y realidad inmediata. Intuitivo, los visionarios, siempre buscando conexiones ocultas y posibilidades futuras. Puede pensar que ya sabes cuál eres, pero ¿qué pasa si has estado viviendo bajo el tipo incorrecto toda tu vida? Piénselo desde la infancia. Has estado condicionado a pensar de cierta manera. Tus padres, maestros y sociedad te empujaron hacia ciertos comportamientos mientras desalientan a otros. Si fuera altamente lógico, tal vez le dijeron que estuviera más en contacto con sus emociones. Si estabas emocionado, tal vez te dijeron que dejaras de ser tan sensible. Si viviste en tu imaginación, es posible que te hayan etiquetado como un soñador. Y si te enfocas en los detalles, tal vez te llamaron demasiado rígido. Desde el momento en que naciste, estabas formado, moldeado y condicionado para encajar en una expectativa. Pero aquí está el problema. ¿Qué pasa si esa expectativa nunca fue verdaderamente tuya? Jung creía que la mayoría de las personas nunca cuestionan la lente a través de la cual ven el mundo. Asumen que su perspectiva es la única perspectiva. Pero comprender su función dominante no es solo sobre la autoconciencia, se trata de poder. Porque en el momento en que comprende su mente, finalmente puede tomar el control de su vida. Pero aquí está la parte que nadie te dice. Su función de personalidad dominante no es la única parte de ti que importa. Oculto debajo de la superficie, en las profundidades de su inconsciente, se encuentra algo mucho más importante. Algo que podría explicar por qué siempre has sentido que faltaba algo. Porque saber cómo crees es una cosa, pero comprender lo que has estado ignorando toda tu vida. Ahí es donde comienza la verdadera transformación. Así que comencemos. ¿Qué tipo eres? Porque ya sea que te des cuenta o no, ya ha dado forma a todo sobre ti. Antes de profundizar en las 4 funciones de personalidad básicas, hay algo aún más fundamental que define cómo interactúas con el mundo. Jung identificó 2 actitudes principales que dan forma a cómo dirigimos nuestra energía mental. La introversión se centró en el mundo interior, la introspección y el pensamiento profundo. Extroversión orientada hacia el mundo exterior, la interacción social y la estimulación externa. La mayoría de la gente supone que ser introvertido significa tímido y reservado, mientras que ser extrovertido significa fuerte y extrovertido. Pero este es un concepto erróneo. Un introvertido puede ser muy seguro, pero se recargarán al estar solo, procesando sus pensamientos internamente. Un extrovertido puede disfrutar de la soledad, pero ganan energía de la interacción externa y el compromiso. Jung creía que ninguno de los dos es mejor o peor. Son simplemente diferentes formas de experimentar la realidad. Pero aquí es donde se pone interesante. Su personalidad no se trata solo de introversión o extroversión. Estas 2 actitudes actúan como una puerta de entrada a algo mucho más profundo. Las 4 formas principales en que procesamos la realidad. Las 4 funciones de personalidad. Jung descubrió que cada persona tiene una forma dominante de interpretar el mundo. Rompió esto en 4 funciones distintas, pensando en la función de la lógica y el análisis. Pensadores, priorizar la estructura, la resolución de problemas y la verdad objetiva, sentir la función de los valores y las emociones. Los sentimientos se centran en las relaciones.
armonía y lo que se siente moralmente, ¿verdad? La sensación, la función de los sentidos de realidad tangible, se basan en sus 5 sentidos, en la confianza de los hechos concretos y las experiencias inmediatas. Intuición, la función del significado abstracto que significa un aspecto intuitivo más allá del presente, buscando patrones y posibilidades ocultas. Cada uno de nosotros tiene una función dominante que influye en cómo vemos el mundo. Pero aquí está la pregunta. ¿Sabes realmente cuál es el tuyo o te has condicionado a suprimirlo? Porque si ha estado viviendo fuera de su verdadera función, su vida puede sentirse más agotadora de lo que debería ser. Las decisiones pueden sentirse forzadas. Sus interacciones pueden sentirse antinaturales. Pero una vez que descubra su función dominante, todo comienza a tener sentido. Empiezas a entender por qué piensas como lo haces, por qué ciertas cosas te drenan y por qué otros te hacen sentir vivo. Hasta que hagas que el inconsciente sea consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Carl Jung creía que la mayoría de las personas nunca entienden completamente su función dominante porque la sociedad los empuja a hacer algo que no. Pero reconocer cómo procesa el mundo puede aportar más claridad a sus decisiones, relaciones y crecimiento personal. La teoría de la personalidad de Jung no se detiene en las 4 funciones básicas. Cada uno de estos pensamientos, sentimientos, sensaciones e intuición puede manifestarse de 2 maneras distintas, enfocadas externamente en el mundo exterior: la extroversión o el enfoque internamente en la reflexión personal. Introversión. Esto crea 8 tipos de personalidad distintos, cada uno con una forma única de procesar la realidad. Comprenderlos no se trata solo de identificarse a sí mismo. Se trata de darse cuenta de cómo ha sido moldeado por estos patrones inconscientes. Algunas personas, por ejemplo, operan principalmente a través del pensamiento extrovertido. Buscan estructura, eficiencia y resultados medibles. Sus mentes funcionan como un ingeniero, diseñando un sistema impecable, asegurando que todo funcione de acuerdo con la lógica y el orden. Los hechos guían sus decisiones y confían en los métodos probados sobre los sentimientos personales. Pero su impulso por la eficiencia puede hacerlos despreciar las emociones, verlos como distracciones en lugar de partes esenciales de la experiencia humana. Su fuerza radica en su capacidad para crear sistemas que funcionen, pero su debilidad no puede ver el costo humano de esos sistemas. Otros funcionan a través del pensamiento introvertido, donde la lógica se internaliza y se analiza en profundidad. Estas personas no solo aplican reglas, los deconstruyen cuestionando cada suposición hasta que solo quede la verdad más pura. A diferencia de sus contrapartes extrovertidas, están menos preocupados por organizar el mundo exterior y más centrados en refinar su marco interno de conocimiento. Pueden pasar horas perdidas en el pensamiento, perfeccionando su comprensión de un concepto antes de hablar una palabra al respecto. Si bien esto los hace brillantes para resolver problemas complejos, también puede hacer que parezcan desconectados, perdidos en sus propias mentes, luchando por llevar sus ideas a la aplicación práctica. Luego están los que lideran con sentimiento extrovertido, personas cuya mayor preocupación es la armonía, la conexión y el equilibrio emocional. Su capacidad para leer una habitación es casi instintivo cambios en el estado de ánimo antes de que alguien más incluso se dé cuenta. Se adaptan sin esfuerzo a las expectativas sociales. Intuitivamente saber qué decir para que otros se sientan vistos y entendidos. Pero esta profunda empatía tiene un costo. Pueden perderse en las emociones de otros descuidando sus propias necesidades en su búsqueda de mantener la paz. Prosperan en roles donde se valora la inteligencia emocional, pero cuando se ven obligados a entornos que exigen lógica fría, pueden sentirse perdidos como si se despojara de sus fortalezas naturales. En contraste, los tipos de sentimientos introvertidos no buscan validación externa. Navegan por la vida guiada por una brújula moral interna, tomando decisiones basadas en lo que se siente profundamente, en lugar de lo que se acepta socialmente.
mientras que un sensor extrovertido se ajusta al mundo. Un sensor introvertido se niega firmemente a traicionar sus condenas internas. Crean arte, movimientos y filosofías arraigadas en la verdad personal. Pero su profundidad de sentimiento también puede aislarlos, porque si sus valores son demasiado diferentes de los que los rodean, pueden luchar por expresarse sintiéndose como si existan en un mundo que no los entiende. Más allá de pensar y sentir, algunas personas experimentan el mundo principalmente a través de la sensación extrovertida. Estos son los realistas, los hacedores prácticos, los que están completamente fundados en el momento presente. No teorizan sobre la vida, lo experimentan. Cada color, textura, sabor y sonido se absorbe en alta definición. Prosperan en entornos de ritmo rápido, donde su capacidad para reaccionar instantáneamente les da una ventaja. Pero este enfoque en el presente puede dificultar la planificación a largo plazo. Pueden perseguir una emoción tras otra, siempre en movimiento. Nunca detenerse para reflexionar sobre hacia dónde se dirigen. En el otro extremo del espectro, los tipos de sensación introvertida procesan el mundo a través de la memoria personal y la experiencia pasada. Confían en lo que es familiar, lo que se ha probado y lo que ha resistido la prueba del tiempo. Sus mentes funcionan como un gran archivo, recordando detalles, otros pasan por alto. Encuentran consuelo en la tradición, en la estructura, en lo que se sabe. Pero si bien su confiabilidad es inigualable, también pueden resistir el cambio del pasado al pasado, incluso cuando el mundo que los rodea está avanzando. Luego están los impulsados por visionarios de intuición extrovertidos que no viven en el presente, sino en posibilidades, donde otros ven qué es lo que podría ser. Las ideas inundan sus mentes constantemente y prosperan en exploración, invención y descubriendo nuevas conexiones. Se mueven de un concepto a otro, con una curiosidad implacable, siempre buscando algo más allá del horizonte, pero su energía puede ser caótica, dejando los proyectos sin terminar a medida que las nuevas ideas los atraen en diferentes direcciones. Su desafío es aprender a fundamentar sus visiones en la realidad. Por último, la intuición introvertida funciona como un fuego lento en llamas, tranquilo, intenso y profundamente perspicaz. Estas personas experimentan realizaciones repentinas que parecen provenir de la nada, pero en realidad han estado procesando patrones de forma inconsciente durante mucho tiempo. No solo ven el mundo como es, sienten a dónde va. Sus ideas pueden parecer casi proféticas, como si entendieran las cosas antes de que sucedan, pero debido a que su proceso de pensamiento es tan interno, a menudo luchan por explicar cómo llegaron a sus conclusiones, dejando a otros asombrados o confundidos. Cada uno de estos 8 tipos representa una forma diferente de interactuar con el mundo, pero nadie es puramente un tipo. Jung cree que todos tenemos una función dominante, en la que más confiamos, pero también tenemos funciones más débiles que operan en segundo plano. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Nuestra función más débil, la que suprimimos, mantiene la clave para equilibrar. Muchas de nuestras luchas no provienen de nuestro tipo dominante, de descuidar las partes de nosotros mismos que hemos ignorado. Entonces, la pregunta no es solo qué tipo eres. Nuestra personalidad no es solo una función. Es una jerarquía de procesos mentales que trabajan juntos en un delicado equilibrio. Algunas funciones toman el liderazgo que forma la forma en que piensas e interactúas con el mundo. Otros operan en el fondo que lo influyen de manera sutil. Y luego, ahí está la función. Apenas notas al que está enterrado tan profundo en tu inconsciente, que si no se controla, puede convertirse en su mayor debilidad. Jung cree que cada persona tiene una función dominante, en la que más confían. Es como el personaje principal de tu psique, la parte de ti que se siente más. Un pensador siempre gravitará hacia la lógica y la estructura. Un feeler navegará la vida a través de emociones y valores, un sentido de fideicomisos.
lo que es tangible y presente. Si bien se atrae una intuición a las posibilidades más allá de lo inmediato, esta función dominante se desarrolla temprano en la vida y actúa como el filtro central a través del cual experimenta el mundo. Pero nadie opera con una sola función. Si su función dominante es el protagonista de su mente, entonces la función auxiliar es el carácter de apoyo, que proporciona equilibrio y profundidad. Una persona con pensamiento dominante, por ejemplo, puede tener un sentimiento como su función auxiliar, ayudándoles a mantenerse conectados con las emociones cuando la lógica sola no es suficiente. Del mismo modo, alguien que lidera con la intuición podría depender de la sensación como su función secundaria para mantenerse en la realidad. Si bien la función dominante siempre tiene el control, el auxiliar juega un papel crucial en convertirlo en una persona más adaptable y completa. Luego está la función terciaria, un proceso que existe en el fondo, que ocasionalmente se muestra, pero nunca se desarrolló completamente. Algunas personas aprovechan su función terciaria mientras maduran, mientras que otras apenas reconocen su influencia. Un pensador extrovertido de voluntad fuerte, por ejemplo, podría tener una intuición terciaria, que provoca momentos de creatividad y perspicacia, pero debido a que no es su forma natural de operar, permanece subdesarrollado, surgiendo solo en ciertas situaciones. Y finalmente, oculto en las profundidades de las mentiras inconscientes, la función inferior, el lado de ti mismo que menos entiendes, pero el que tiene el mayor potencial de crecimiento. La función inferior es como una sombra. Resiste el control, opera de manera impredecible y a menudo se revela en momentos de estrés o lucha emocional. Un sensor extrovertido, por ejemplo, podría tener intuición introvertida como su función más débil, lo que significa que luchan con ideas abstractas o visión a largo plazo. Un pensador dominante puede tener un sentimiento como su vínculo más débil, lo que hace que las situaciones emocionales sean abrumadoras o difíciles de navegar. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque si bien la función inferior puede parecer una debilidad, también representa la pieza faltante de su crecimiento personal. Jung creía que la verdadera individualización, el proceso de volverse completo, requiere integrar la parte de nosotros mismos que hemos descuidado. La mente naturalmente resiste esto. Es incómodo salir de su forma dominante de pensar. La persona altamente lógica puede sentirse incómoda explorando las emociones. Una persona profundamente emocional podría evitar confrontar la lógica fría y dura, pero si ignora sus funciones más débiles, corre el riesgo de quedar atrapado en una versión rígida y unidimensional de usted mismo. Piensa en tu propia vida. ¿Alguna vez te has encontrado luchando en situaciones en las que tu forma de pensar habitual no funciona? Tal vez eres un intuitivo fuerte, siempre perdido en ideas, pero cuando se trata de lidiar con detalles prácticos, se congelas. O tal vez eres un pensador profundamente estructurado, pero en momentos que requieren sensibilidad emocional, te sientes completamente fuera de tu profundidad. Estos momentos de frustración no son solo al azar, son signos de que sus funciones más débiles exigen atención. Entonces, ¿qué significa esto para el crecimiento personal? Significa que desarrollar las funciones fuera de su zona de confort es una de las cosas más poderosas que puede hacer si es un sentimiento dominante. Practicar un razonamiento lógico puede hacerte más equilibrado si eres un pensador fuerte. Permitirse ser vulnerable y emocionalmente abierto puede conducir a conexiones más profundas. Si confías en la sensación, aprender a abrazar el pensamiento abstracto puede expandir su visión del mundo. Y si eres un intuitivo, fundamentarte en el presente puede ayudarte a hacer realidad tus ideas. Jung no creía en cambiar quién eres, él creía en expandir quién eres. Su función dominante siempre será su fortaleza, pero la clave para el verdadero crecimiento psicológico es aprender a integrar las partes de sí mismo que ha ignorado. Debido a que cuanto más equilibrado te vuelvas, más totalmente tú eres realmente. Gran parte de quienes somos opera debajo de la superficie.
oculto a nuestra conciencia. Nos gusta creer que nos entendemos completamente, que nuestros pensamientos, elecciones y comportamientos están completamente bajo nuestro control. Pero Jung argumentó que esta es una ilusión detrás de cada decisión que tomamos. Detrás de cada reacción, cada miedo y cada impulso, se encuentra algo más profundo. La mente inconsciente que nos da forma a la manera de que no nos damos cuenta. Jung creía que dentro de este reino oculto existe la sombra, el lado de nosotros mismos que suprimimos, ignoramos o negamos absolutamente. Está compuesto por todo lo que hemos sido condicionados para alejar: ira, celos, egoísmo, vulnerabilidad. No porque estos rasgos no existan dentro de nosotros, sino porque nos enseñaron que no deberían. Un niño le dijo que siempre sea agradable aprende a reprimir su ira. Alguien avergonzado por mostrar emoción comienza a ver la vulnerabilidad como una debilidad. Con el tiempo, estos aspectos rechazados no desaparecen. Se hunden en el inconsciente que nos influye desde el fondo, pero la sombra no permanece en silencio para siempre. Se filtra de manera inesperada a través de ráfagas repentinas de ira, patrones de autosabotaje o una aversión inexplicable por los demás, que reflejan algo que nos negamos a reconocer en nosotros mismos. Cuanto más lo ignoramos, más fuerte se vuelve su influencia. Jung no vio a la sombra como algo que temer, pero como una clave para la autoconciencia. El objetivo no es eliminarla, sino entenderla, llevarla a la conciencia e integrarla en nuestra identidad. Porque cuando dejamos de huir de las partes de nosotros mismos, no nos gusta, ganamos algo invaluable. Reconocer las fuerzas inconscientes que dan forma a nuestra personalidad nos permite liberarnos de los patrones que nunca nos dimos cuenta de que nos controlaban. Y en esa conciencia comienza la verdadera autocomprensión. Comprender los tipos de personalidad de Jung no es solo un concepto abstracto. Es una herramienta que cuando se aplica correctamente, puede transformar cómo navega por las relaciones, las opciones de carrera y el desarrollo personal. La mayoría de los conflictos, frustraciones y malentendidos surgen no porque las personas sean inherentemente difíciles, sino porque procesan la realidad de manera diferente. Reconocer estas diferencias puede ser la clave para desbloquear una mejor comunicación, una toma de decisiones más inteligente y una vida más satisfactoria. Tome relaciones, por ejemplo. Un tipo de pensamiento y un tipo de sentimiento a menudo pueden chocar. Uno prioriza la lógica, mientras que el otro busca una conexión emocional. El pensador podría descartar las preocupaciones emocionales como irracionales. Si bien el feeler puede ver al pensador como frío o distante, pero una vez que comprenden sus diferencias, pueden encontrarse a mitad de camino. El pensador aprende que las emociones tienen su propia forma de inteligencia. Si bien el feeler se da cuenta de que la lógica no es un rechazo de la emoción, es simplemente una forma diferente de navegar por el mundo en carreras, conocer su función dominante puede significar la diferencia entre sentirse atrapado en el trabajo equivocado y prosperar en un entorno que se alinea con sus fortalezas. Un sensor extrovertido, por ejemplo, lucharía en una teoría lenta, un trabajo pesado que requiere una reflexión constante, pero sobresalirían en una carrera práctica de ritmo rápido, donde importan las decisiones rápidas. Mientras tanto, una intuitiva introvertida podría sentirse agotada en un entorno que exige un compromiso social constante, pero prosperaría en un papel que permite un pensamiento profundo y una previsión estratégica. La resolución de problemas también se ve muy diferente según los pensadores extrovertidos de tipo romper los problemas en pasos y aplicar datos externos, mientras que los pensadores introvertidos analizan internamente todos los ángulos antes de tomar una decisión. Intuitive busca patrones y soluciones abstractas, a menudo pensando antes de su tiempo, mientras que los sensores se centran en resultados prácticos e inmediatos. Reconocer estas tendencias no solo mejora la eficiencia individual, sino que también mejora el trabajo en equipo en lugar de la frustración sobre los diferentes enfoques.
Las personas pueden apreciar las fortalezas que otros aportan a la mesa. La autoconciencia es poderosa. Una vez que comprende cómo piensa, cómo aprende y cómo se comunica, deja de forzarse a roles que no le quedan bien. Deja de resentir a otros por ser diferentes de ti. Y lo más importante, comienzas a navegar la vida de una manera que se siente natural, porque ya no estás trabajando en tu propia mente. La teoría de la personalidad de Jung ha influido en todo, desde la psicología moderna hasta las evaluaciones profesionales. Pero con el tiempo, muchas de sus ideas lo han hecho. Ser simplificado demasiado, distorsionado o malinterpretado. Uno de los conceptos erróneos más grandes es que estos tipos de personalidad son categorías rígidas que definen quién eres y de qué eres capaz. En realidad, Jung los vio como tendencias fluidas, psicológicas, no etiquetas que pueden encontrar personas en una sola forma de pensar. Un malentendido común es la creencia de que las personas son solo un tipo, ya sea un pensador o un sensor o un intuitivo. Pero en el modelo de Jung, todos tienen acceso a las 4 funciones solo en diferentes órdenes de preferencia. Su función dominante puede guiar su toma de decisiones, pero sus funciones auxiliares, terciarias e incluso inferiores aún juegan un papel. Descartarlos por completo crea una autopercepción desequilibrada, haciendo que las personas crean que nunca pueden mejorar en las áreas donde luchan. Otra gran confusión surge del popular MBTI, indicador de tipo Myers-Briggs, que se inspiró en el trabajo de Jung, pero alteró significativamente su marco original. El MBTI clasifica a las personas en 16 tipos basados en códigos de 4 letras, EG, INT, JES, FP, haciendo que parezca que las personalidades son fijas e inmutables. Pero Jung nunca tuvo la intención de que su tipología fuera una clasificación estática. Él creía que la personalidad es un proceso de desarrollo de toda la vida, lo que llamó individualización, donde integramos gradualmente diferentes aspectos de nosotros mismos con el tiempo. Además, muchos suponen que la introversión y la extroversión en el modelo de Jung son los mismos que en el uso diario, donde los introvertidos son tímidos y los extrovertidos son extrovertidos. Pero para los jóvenes, estos términos se refieren a donde una persona dirige su energía mental interna o externamente, no cuán sociales son. Alguien podría ser un pensador introvertido, pero aún así disfruta socializar, o un sensor extrovertido que necesita tiempo a solo para procesar las emociones. Al comprender las teorías de Jung como debían ser, en lugar de a través de adaptaciones modernas simplificadas, obtenemos un marco mucho más preciso y útil, no solo para identificar los tipos de personalidad, sino para comprender la mecánica más profunda de la mente humana. ¿Quién eres realmente? No la versión de ti mismo formado por las expectativas. No es el papel que desempeñas en la sociedad, sino la persona que existe debajo de todo. Jung creía que la mayoría de las personas nunca se convierten en sí mismas, porque pasan sus vidas identificando con una sola parte de su psique, rechazando todo lo que no se ajusta a su idea de quién deberían ser. La individualización es el proceso de deshacer de integrar todos los aspectos de ti mismo para ser entero. A diferencia de muchos modelos psicológicos que se centran en fijar rasgos específicos, la individualización no se trata de superación personal. Se trata de autorrealización. Requiere enfrentar las partes de ti mismo que has ignorado, ya sea tus emociones suprimidas, tu creatividad olvidada o la ambición que te han dicho es peligrosa. Nietzsche tocó una idea similar cuando habló de convertirse en quien eres, sugiriendo que el crecimiento no se trata de ajustarse a un ideal, pero abrazar sus contradicciones internas, fuerza y vulnerabilidad, lógica y emoción, disciplina y espontaneidad. Ninguno de estos es opuestos, sino partes de un todo más grande. Este proceso no es fácil. La mente resiste el cambio, y la sociedad a menudo recompensa a aquellos que encajan perfectamente en categorías predefinidas. Pero la individualización no se trata de complacer a otros, se trata de lograr la armonía interior.
Alguien que se ha sometido a este proceso no solo actúa de manera lógica o emocional, saben cuándo confiar en cada uno. No solo siguen la estructura o la intuición, entienden el valor de ambos. No están atrapados en un solo papel, sino libres de moverse entre aspectos de sí mismos según sea necesario. La mayoría de las personas viven vidas fragmentadas, desconectadas de partes de sí mismas. Nunca aprenden a aceptar, pero aquellos que completan la individualización alcanzan algo raro. Un estado de claridad interna donde sus pensamientos, emociones y acciones se alinean. No porque sean perfectos, sino porque son reales. Como dijo Jung, el privilegio de su vida es convertirse en quien realmente eres. Carl Jung. La mayoría de la gente nunca llega a ese punto. Viven de acuerdo con las expectativas, suprimen sus instintos e ignoran las fuerzas más profundas que moldean allí vidas. Pero la individualización no es algo exclusivo para los filósofos o psicólogos. Es un camino disponible para cualquier persona que esté dispuesta a mirar hacia adentro. Bueno, eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de este video y no olvidemos que es una parte crucial de este canal. No dude en compartir sus pensamientos en la sección de comentarios. Si no está seguro de qué comentar, simplemente escriba 100. Además, si es nuevo y aún no se ha suscrito al canal, recuerde suscribirse al canal y presionar el icono de la campana para que no se pierda ningún videos diarios útiles e informativos. Gracias por mirar.